El otro día me preguntaron qué era esto de estar desarrollando o implementando soluciones de inteligencia artificial y automatizaciones y me pareció una buena ocasión como para grabar este video un poco más alejado de las pantallas y de mostrar soluciones en sí mismas, sino que contar un poco qué es lo que está esperando el mundo en términos de inteligencia artificial para lo que es este año 2025 y desde ese lugar trasladarte cómo prácticamente podemos hoy empezar a implementar todo ese tipo de soluciones en distintos negocios. Siempre digo que no importa qué tipo de envergadura de empresa tengas, es decir, podés ser dueño de un negocio muy grande con muchas personas o podés ser dueño de una pyme o estar involucrado en algún puesto jerárquico de una pyme y también podría ser de un comercio o cualquier tipo de negocio en lo que particularmente nos desarrolla a nosotros, que es la parte de ventas, atención al cliente y comunicación. Básicamente hoy cualquiera de esos tres frentes, cualquier tipo de negocio, independientemente de la envergadura, necesita una serie de estrategias y de decisiones que te van a llevar a ese lugar y la inteligencia artificial y las soluciones que desarrollamos tienen la intención de poder incrementar y potenciar esa productividad, sobre todo para que las personas que conforman hoy en día tu empresa tengan la oportunidad de agregar y de maximizar el valor que necesitan, ¿sí? Pero que sobre todo tus clientes estén completamente fidelizados y tengan interacciones reales y tengan soluciones reales. Para eso la inteligencia artificial hoy y a lo largo de los últimos años se ha desarrollado de manera tal en lo que yo de alguna manera resumida diría que existen cada vez más soluciones de distinto tipo orientadas e integradas a distintas otras soluciones, lo que lo hace de alguna manera un frente prácticamente inabarcable por una sola persona. Pero sí en este caso lo que nosotros tratamos de hacer es seleccionar las herramientas de inteligencia artificial y las automatizaciones que permiten que un negocio pueda adaptarse a sus necesidades reales. Una de las principales premisas en este caso es entender que el negocio tiene una forma de hacer las cosas. Yo siempre separo lo que son los puntos comunes de los distintos negocios o empresas de los puntos particulares de la empresa. ¿Y qué sucede muchas veces? Cuando yo ingreso a una empresa o empiezo a tener un vínculo con una empresa, empiezo a ver que hay determinados patrones comunes que las empresas tienen, ¿sí? Por ejemplo, si tomara un sector de pequeñas y medianas empresas, podría entender que en términos generales, en el 98-99% de las empresas, no solo faltan automatizaciones, es decir, que hay un nivel de desarrollo, de transformación digital que esas empresas o ese nicho de empresas todavía no ha atravesado, sino que también hay una cultura muy alineada con la manualidad o el ingreso manual o el manejo y gobernanza manual de la información, que eso también genera mucha improductividad y mucha ineficiencia, ¿sí? Entonces, a la hora de querer establecer esto y de querer hacer una especie de onboarding de estas implementaciones, incluso de lo que es la inteligencia artificial en sí misma, ¿no? Con algunas herramientas que hoy incluso las tenemos de manera gratuitas o a costos prácticamente irrisorios, encuentro con que las empresas en términos generales tienen ciertos puntos en común, que es la falta de conocimiento de lo que esto podría llegar a generar en las empresas y por el otro lado una necesidad de cambiar progresivamente la cultura interna de trabajo. Entonces, en este caso, cuando yo tomo estos patrones comunes, noto que en general las empresas sufren esto. Pero después podríamos tomar una empresa, por ejemplo, de determinados sectores y si tomamos, supongamos, una serie de 10 sanatorios, posiblemente por el tipo de relación y por el tipo de servicio que ofrecen a sus usuarios, esos sanatorios tengan algunos problemas que quizás una industria, una pyme, no tiene, ¿sí? La pyme quizás tenga otro tipo de problemas relacionados con el control de stocks, con la logística, con el manejo y con el trabajo productivo de materias primas. Entonces, es importante, creo que en una primera instancia, entender esa diferenciación para saber cómo se puede personalizar un determinado servicio o apoyo, como decía, basado con soluciones de inteligencia artificial. Pero volviendo al mercado y entendiendo esta situación, tenemos un mercado que se está desarrollando de una manera increíble y 2024 ha demostrado que hubo una serie de desarrollos en los modelos de lenguaje que por el grado de avance, sobre todo en lo que es la multimodalidad, es decir, tanto ChatGPT como Gemini, Claude y cualquier otro modelo de lenguaje, han empezado a incorporar lo que es la multimodalidad. Es decir, que a través de distintos canales y a través de distintos inputs
podemos tener respuestas definidas, como pueden ser que a partir de la voz podamos definir una respuesta de tipo texto o viceversa, o poder permitir que la IA interprete, por ejemplo, las imágenes y a su vez genere otras imágenes a partir de eso. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esta multimodalidad, entendemos que quizás en una empresa es posible, por ejemplo, entender o aplicar un mecanismo de inteligencia artificial para entender una determinada problemática. Y si querés un caso puntual, en uno de los próximos videos voy a estar mostrando una de las soluciones para seguros que he hecho, pero prácticamente esa solución tiene la idea de que entienda, al partir de entender una imagen, la inteligencia artificial comprenda qué es lo que sucede en esa imagen, que muchas veces tiene que ver con, supongamos, siniestros, accidentes o posibles problemas que pueda tener un bien asegurado. Entonces, empezamos a ver una gran cantidad de frentes que se empiezan a implementar y dentro de esa gran cantidad de frentes tenemos que entender qué posibilidades tiene eso de aplicarse a nuestro negocio. La tendencia de la inteligencia artificial en términos generales es que el año 2025 sea el año de los agentes de inteligencia artificial y de lo que en la jerga se conoce como enjambres de agentes. Básicamente un agente es una entidad, vamos a decirlo en términos conceptuales, pero un agente es una entidad que tiene la posibilidad de realizar de alguna manera, o simplificándolo, un proceso que consta de 3 partes y que nosotros como seres humanos hacemos permanentemente, que es la de percibir, a través de distintos canales, percibir algo que está sucediendo, la de pensar y la de tomar una decisión a partir de eso, ¿sí? Entonces nosotros como agentes humanos siempre estamos haciendo eso, básicamente vemos algo y tomamos una decisión que muchas veces el pensamiento y la decisión pueden ser simultáneas, pero muchas otras veces esa etapa intermedia de pensamiento suele durar un poco más cuando son decisiones quizás que puedan tener una implicancia en el mediano o largo plazo, pero si es una reacción muy rápida a una situación del contexto, quizás ese pensamiento y acción se terminen dando casi en la manera simultánea, ¿no? Lo que logramos con los agentes o lo que la tecnología de inteligencia artificial permite hacer hoy con agentes es que básicamente ese agente que es capaz, como te decía, de percibir, de pensar y de poder aplicar o tomar una decisión y una acción, lo podemos configurar a través de los modelos de inteligencia artificial existentes en este momento. Entonces, imagínate que dentro de tu empresa tenés una persona que tiene un determinado rol y ese rol tiene un determinado alcance, ¿sí? Si un puesto de, supongamos, de analista comercial tiene un alcance determinado que sería analizar quizás algunas variables comerciales o también tener algún tipo de comunicación con determinados clientes para determinado desarrollo. Quizás podría tener algún tipo de tarea administrativa como tomar una decisión del orden de armar un presupuesto o una cotización. Ese agente o ese analista comercial tiene un rol definido y si nosotros intentamos emular esto con inteligencia artificial, podríamos armar un system prompt en el cual ese agente de inteligencia artificial también tenga ese alcance y también a partir de esa comprensión pueda tomar determinadas decisiones que se van a ir plasmando en outputs o en outputs que van a ser utilizados por otros sistemas o incluso por outputs que van a ser utilizados por otros agentes. Por ejemplo, en los casos de las cotizaciones, si conoces y si sos una empresa que ofrece algún tipo de servicio que implica una cotización, la cotización suele tener una particularidad, es que muchas veces intervienen más de una persona, ¿sí? Si esa cotización suele ser un poco compleja, lo que se necesita es que haya una persona que esté tomando una decisión quizás de interpretar algo, pero quizás en algún momento necesite la consulta de alguna persona que técnicamente conozca cómo se tiene que cotizar o cómo se tiene que cotizar quizás una parte de esa cotización. Por ejemplo, si nos vamos al sector de la construcción, los presupuestos de obra suelen implicar áreas donde hay muchas personas involucradas y muchos especialistas involucrados. Cuando se habla de agentes de inteligencia artificial, de alguna manera se trata de emular a todos esos roles especialistas y a cada uno de esos agentes dotarlo con determinada base de conocimientos que permita emitir una respuesta del orden técnico, del orden de la complejidad que podría ser un agente humano. Entonces, un proceso que tiene un input de una solicitud de presupuestación podría pasar por varios agentes de inteligencia artificial, en el cual cada uno de esos agentes toma una determinada decisión en pos de que al final el output sea uno y solo uno, que es
emitir una cotización en línea con las reglas del negocio, con los precios del negocio, con lo que se puede hacer y demás. Toda esa configuración implica, por supuesto, conocer cómo se configura el enjambre y conocer cómo se configura cada uno de estos agentes. 2025 posiblemente traiga esto como una de las principales novedades, pero también en otros términos va a empezar a generar una gran cantidad de aplicación o de implementaciones, en primer lugar basadas en, por ejemplo, chatbots de inteligencia artificial para todo lo que es atención al público, chatbots internos donde muchas veces ese chatbot va a ser el encargado de responder consultas internas de tus propios colaboradores en el negocio. Es decir, que si por ejemplo un área necesita o hay una persona que se está sumando en un proceso de inducción, posiblemente esa persona también pueda tener un agente en el cual si tiene alguna duda de algún proceso que no conoce o de algo conceptual, donde antes necesitaba acudir a un recurso humano, puede ser su jefe o un colega o una persona que está formando parte de su equipo, hoy podrías estar implementando un agente que le permita a esa persona interactuar permanentemente para aprender y para entender de qué se trata la tarea que tiene que hacer. Cuando hablamos de estos dos tipos de asistentes, estamos hablando de asistentes que tienen un carácter conversacional, es decir, que pueden mantener una conversación, pero sobre todo también pueden tomar decisiones y a los cuales también podemos configurar con una base de conocimiento propia y personalizada del mismo negocio. Otra de las soluciones que seguramente se empiecen a ver, quizás no con tanta fuerza como el asistente conversacional basado en medios digitales como un WhatsApp o alguna plataforma que te permita chatear, es la de los agentes de voz. Básicamente configurar agentes de voz y emitir o recibir llamadas telefónicas con asistentes de IA con una voz que muchas veces puede estar customizada con voces reales de tu negocio, ¿sí? Eso es algo que quizás, a mi parecer, esa tecnología todavía, ya sea por los términos de latencia como por la calidad de las voces y la posibilidad de mantener conversaciones, quizás todavía le falte un poco evolucionar, pero la realidad es que considerando lo que teníamos a principio de 2024 y un año después, hoy, a principio de 2025, los cambios y las mejoras en eso, incluso si vos que estás viendo sos parte de, por ejemplo, de Sudamérica, donde tenemos algún tipo de vocabulario que muchas veces está alineado con una parte regional de cómo se habla y qué tipo de utilización del lenguaje se genera en un idioma, la realidad es que vamos a empezar a tener distintos idiomas o esas barreras idiomáticas regionales se van a empezar a romper a partir de que podamos esto, ya sea configurar nuestras propias voces y clonar nuestras propias voces y trasladarlas a agentes de voz para que realicen llamadas o reciban llamadas, sino que también poder lograr que esos agentes de voz también tomen decisiones, como por ejemplo, si tenés un restaurante y necesitas o tenés una línea disponible para hacer reservas de citas, podrías tener un agente de voz vinculado a una línea telefónica en la cual una persona humana se esté contactando con ese número de teléfono y detrás lo atienda un recepcionista con una voz configurada y un qué hacer configurado que permita hacer ese agendamiento de manera automática. Son cosas que para negocio me parece que van a ser sensacionales, van claramente a cambiar en gran medida una gran serie de puestos que existen hoy y de áreas que existen hoy que muchas veces se tratan de atender al público y tratan de mantener esa fidelización o esa experiencia al cliente a través de la interacción humana cara a cara, ¿sí? Eso posiblemente traiga muchos cambios y las empresas necesariamente creo que para no perder un término de eficiencia, de optimización y de productividad, van a tener que sí o sí empezar a aplicar este tipo de soluciones. Otra de las cuestiones, y que también trabajamos en la agencia, que tiene que ver con las automatizaciones, pero en las cuales tenemos incorporados estos flujos de inteligencia artificial. Cuando te decía que existe esta tendencia a crear distintos agentes de inteligencia artificial, muchas veces nos referimos a que estos agentes no solo son agentes en sí mismos, es decir, no son solamente bloques o nodos de agentes que están conectados entre sí, sino que entre ellos pueden mediar una serie de decisiones y automatizaciones que permitan que esos agentes sean mucho más eficientes y cuya respuesta también sea mucho más alineada con lo que la empresa o tu negocio está requiriendo en un determinado momento, ¿sí? Este tipo de automatizaciones, si bien podemos trabajarlas a nivel código de programación, la realidad es que hoy existe una gran cantidad de plataformas, tanto de lo que es la parte de no-code
como que lo que es la parte de soluciones open source, que podemos directamente alojarlas en servidores locales o servidores hosteados de alguna de las distintas empresas que ofrecen este servicio. La realidad es que nosotros utilizamos N8N como parte fundamental de este tipo de automatizaciones, pero existen otras en el mercado también muy conocidas de hace mucho tiempo, como por ejemplo pueden ser Zapier, que si quizás no has profundizado, realmente son soluciones que van a traer muchísima cantidad de posibilidades, no solo para poder implementarlas al negocio, sino también para tener la posibilidad de que en tu mismo negocio tengas personas que tengan un conocimiento suficiente como para poder analizar de qué se tratan este tipo de soluciones y por el otro lado poder configurar o reconfigurar estos flujos automatizados para que se adapten perfectamente a lo que tu negocio necesita. Y por último, no quería dejar afuera a algo que me parece también fundamental, sobre todo en esta tendencia de que el e-commerce principalmente sea un canal de venta que vaya ganando terreno. Ya ha ganado muchísimo, incluso post pandemia se ha multiplicado el terreno que ha ganado el e-commerce, pero creo que todavía tiene un terreno muy grande por ir recorriendo. Y la realidad es que soluciones como el e-commerce o muchas de que tienen negocios que tienen una gran cantidad de información que quisieran tener a disposición de usuarios, por ejemplo, de atención al cliente, una de las tecnologías que se están empezando a utilizar ya de manera muy fuerte y sostenida es la de RAG. ¿Sí? RAG es una forma en la que nosotros podemos obtener una gran cantidad de archivos y lograr que atraviesen un proceso de vectorización de esa información que está contenida en ese archivo. Básicamente lo que se somete a ese archivo es a un proceso de embeddings donde de archivos vamos generando distintas pequeños archivos o pequeñas partecitas de archivos que son fácilmente comprensibles por parte de la inteligencia artificial. Y de esta manera lograríamos que grandes volúmenes de información, por ejemplo, si tuvieras una tienda online con 200 o 300 artículos vinculados a tu tienda online, posiblemente por ese caudal de información y por la necesidad de tener una precisión a la hora de la respuesta, es posible que RAG sea una de las tecnologías que puedas utilizar para vectorizar tu base de información y para ser mucho más preciso a la hora de la consulta que puedas tener de parte de un usuario. Con esto tenemos un gran pantallazo de la situación actual que está atravesando el mundo de la inteligencia artificial. Seguro nos siga sorprendiendo en la medida en que vayan avanzando los años, pero sobre todo considero que 2025 es un año crucial en este tipo de tecnologías y este canal, no solo mostrándote distintas soluciones y cómo se van configurando y por qué están pensadas esas soluciones o esos flujos, sino que este canal también está dedicado a que si tenés un negocio o una empresa o básicamente te interesa este tema desde el lugar que estés, de como estudiante, como empleado, como colaborador de una empresa o como mando medio, desde ya te digo que este canal tiene la idea de poder trabajar en entender las tendencias que el mercado tiene y saber dentro de esas tendencias qué es lo que efectivamente se puede aplicar en un negocio o en una empresa. Te lo digo porque muchas veces en el océano de aplicaciones y de mundos nuevos que se están desarrollando, yo diría de una manera casi única o inédita en el mundo, ya sea todo lo que es la parte de soluciones open source, la parte de servidores locales y los costos irrisorios de utilizar este tipo de soluciones, así como las tecnologías y la posibilidad de poder aplicarlas directamente en tu negocio, yo me animaría a decir que lo más importante es poder seleccionar cuáles son las herramientas que en los próximos años vas a estar necesitando y cuáles son las que más se adecuan al tipo de solución o al tipo de proceso que tenés armado hoy para tu cliente. La realidad es que es tan escalable esto que difícilmente podamos dar certezas, no solo de los tiempos, sino de lo que se viene, más allá de que hay muchos analistas y si te gusta YouTube y ves muchos tutoriales o algunas personas que son referentes también en inteligencia artificial, creo que podrías tener un pantallazo en general de todo, cómo todo esto va a impactar en nuestras vidas personales, pero también en los negocios, que es lo que en este canal nos compete. Así que desde ya vamos a ir trabajando y vamos a ir anticipándonos a la tendencia. Mi idea es que
no solo tomes esto como una serie de aprendizajes que puedas tener, sino que también esto te motive a tomar acción interna dentro de la empresa. Así que, como siempre digo, si estás interesado en profundizar y quizás disminuir un poco la incertidumbre acerca de todo esto que se está gestando con la inteligencia artificial y quizás conocer un poco más el resultado y el impacto que podría tener esto integrado a tu negocio, coordinemos una entrevista totalmente gratuita donde podemos profundizar un poco más en esa situación, entender más cuáles son particularmente los distintos puntos de dolor que podrías estar teniendo en algunas áreas de tu empresa, y de esa manera te voy a comentar qué tipo de soluciones y cómo apoyamos a empresas para que puedan resolver esta transformación digital basada en inteligencia artificial. Una tecnología que seguramente ocupe grandes artículos y grandes títulos de todo lo que se viene en cuanto a novedades tecnológicas de este año 2025. Así que sin más, gracias por seguir este video. Te invito como siempre a que te suscribas y a que actives la campanita acá abajo. Así podés seguir todas las actualizaciones que vamos a ir teniendo en el canal.